para todos aquellos falsos opositores y cobardes enchufados que utilizan, como excusa para su cobardía, argumentos como los siguientes. 1. Es que la oposición ha cometido muchos errores. 2. Es que el gobierno es muy estratégico. Y 3. Es que María Corina Machado debe buscar un candidato sustituto. A todos ellos, les dejo este video contundente del dirigente Juan Pablo Guanipa, donde se devela que esos jalabolas alacranes son sencillamente unos hipócritas patria, que solo responden a sus privilegios e intereses personales. En ese momento, y además hay un entusiasmo popular mucho más evidente en el interior del país que tampoco existía en el 2018 porque había una especie de decepción, de apatía. Recuerda que no teníamos ahí como rumbo, no había un liderazgo definido. Ahora las cosas son distintas desde muchos puntos de vista. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo ves esa posibilidad de un escenario 2018? Mira, yo creo que el escenario 2018 en este momento, en esta particularidad, no es el escenario adecuado. En el 2018 hubo algunas realidades que nos llevaron a una decisión que fue fundamentalmente para deslegitimar internacionalmente a Nicolás Maduro y todo lo que él representaba. Ya eso pasó y eso tuvo su efecto. Yo siempre quiero reivindicar las cosas que hacemos, porque es que a veces uno escucha a mucha gente con una actitud tan pesimista y lo único que dice es que nos hemos equivocado mucho. No, es que hemos tenido de frente a un régimen dictatorial que no respeta ningún muro de contención, que no respeta ninguna norma, que no respeta la Constitución y que es totalmente arbitrario. Entonces, no, es que ellos son muy estrategas. No, hermano, que no vas a ser estratega cuando no tienes ninguna norma que cumplir. O sea, estratega eres cuando en el ajedrez, cumpliendo las reglas de juego, le das mate al rey. Pero ¿cómo vas a ser estratega si te puedes saltar cualquier norma y el caballo puede ir de frente, derechito, y el alfil puede ir como la torre? O sea, así no hay ningún tipo de posibilidad de que llegues adelante con una estrategia que realmente te reivindique. Y yo no veo a Maduro reivindicado en lo estratégico. Lo que es un gorila que lo que hace es romper con todas las reglas para mantenerse en el poder. Además, con la desfachatez de asumir la democracia. Ahora dice que él es el representante de la democracia. Pero déjame aprovechar que mencionas a Maduro, porque sería bueno analizar por qué ellos adelantan esta elección. ¿Por qué la adelantan para julio? ¿Por qué a ti te parece, además de poner a la oposición a la carrera, de tener solo 2 semanas para tomar esa decisión, de ir todos con María Corina, o si no, realmente mostrarte ante el pueblo venezolano como una oposición atomizada que solo piensa en sus propios intereses y que está buscando ser ese supuesto sustituto, ¿no? No actuar de acuerdo al voto popular o a la elección de la primaria. Pero ¿por qué Maduro la adelanta? ¿Para ponernos en esta corredera o porque realmente hay una desesperación por un desapego absoluto de la gente con él y del propio chavismo, del propio movimiento interno del régimen? Yo diría que de todo un poco. Maduro es el ser más repudiado en la Venezuela de hoy, seguido muy de cerca por Diosdado Cabello. Esa es la realidad. Y basta con que tú hagas cualquier encuesta o le preguntes a la gente directamente y así va a suceder. Él sabe que es repudiado por la población. Él sabe que en una elección con las mínimas condiciones no tiene posibilidad alguna de ganar esa elección. Y quiere tener para sí un manto de democracia para decirle al mundo: aquí estoy yo el demócrata, aquí estoy legitimado por unas elecciones, etcétera, etcétera. Ahora, sabiendo que no tiene cómo hacerlo, que no tiene cómo ganar, entonces va rompiendo con la legitimidad. Y al romper con la legitimidad, va rompiendo con el reconocimiento internacional. Entonces, ¿qué está haciendo Maduro? Escogiendo el arrebato para quedarse en el poder sin contar con apoyo popular a través de un Consejo Nacional Electoral que le rinde pleitesía y a través de una elección que adelantan para el mes de julio con el objetivo también de desarticular a la oposición, que la gente se desespere. Yo noto en mucha gente, más en dirigentes que en la gente abajo, noto a mucha gente como desesperada, algunos legítimamente, que a mí me llaman y me dicen: Concha, pero tenemos que hacer algo, es urgente que tenemos. Espérate, hermano.
vamos a pensar con cabeza fría, vamos a reflexionar muy bien, vamos a continuar con el esfuerzo que se está haciendo. Ahí está María Corina recorriendo Barinas, recorriendo Mérida y después yendo a Portuguesa. Y la semana pasada estuvo en el Oriente y viene al Zulia y a Falcón el 20 y 21 de marzo y seguirá recorriendo el país. Entonces, bueno, vamos a acompañar este esfuerzo. ¿Qué harías tú el 21 de marzo? Bueno, lo importante en este momento es tener claro que hay una conducción y que esa conducción tiene la responsabilidad. El 25 de marzo, perdón. El 25 de marzo. El 25 tiene la responsabilidad. ¿Qué haría Juan Pablo Guaní para el 25 de marzo? Bueno, lo primero que yo haría es llamar a lo que se puede denominar el Estado Mayor de la oposición y conversar acerca de los distintos escenarios para ver de qué manera de aquí a esa fecha podemos intensificar la presión y podemos mantenernos completamente unidos. Porque el hecho de que alguien, por ejemplo, diga, bueno, ya no es María Corina, hay que pensar en otro candidato, yo creo que eso tiene que pasar por la necesidad de que se entienda que el liderazgo de este proceso está en manos de María Corina y que nosotros tenemos que llegar al momento electoral con ella como líder del proceso. Y ese esfuerzo, o sea, yo creo que todo eso tiene que ver con el entendimiento, con la comprensión de toda la unidad alrededor de eso. Porque cualquier falla en ese sentido puede llevarnos a una separación absolutamente innecesaria. Bueno, pero ¿cómo vas a hacer tú? Y bueno, perdona que te vuelva a sacar ese ejemplo, pero ¿cómo vas a hacer tú con un Capriles que dice que hay que emularlo de Barinas? Bueno, ¿Qué ganó Venezuela con Barinas? Con ese gobernador ahí que ahora más bien pide que saquen a María Corina. Que van como sea, con María Corina o sin María Corina. Pero además, que él decía, en Barinas siempre el pueblo tuvo una opción. No, en Barinas la gente se quedó con la opción que decidió el régimen. Porque ese señor nunca fue opositor. Sí, yo creo que él cometió un error al hacer la afirmación que hizo. Y creo que tan es así que la información que yo tengo es que fue pasado al Tribunal Disciplinario de Acción Democrática. Es la información que yo tengo, que no la puedo corroborar, porque él emitió una opinión sobre un tema nacional al cual no estaba autorizado pues, a emitir esa opinión. Pero creo viste que Acción Democrática judicializada ya va a presentar un candidato. Ah, bueno, pero esa es la judicializada. Ese es el señor al que llaman el Burro Martínez. Ajá. Ese va de candidato. Y así intentarán tener otros candidatos. Y ese es el sector que ya dejó de ser opositor. Ese es un sector al que le conviene que Nicolás Maduro se mantenga ejerciendo la presidencia de la República. Es para que la gente no se nos confunda, porque pueden pensar entonces que ahora es que son dos Acción Democrática. Sí. Es muy difícil, así como el Consejo Nacional Electoral jamás tuvo a dos rectores de oposición. ¿O a ti te parece que después de haber validado ese referendo de Maduro del 3 de diciembre y prácticamente haber oficializado que hubo supuestamente 10 millones de votos y ahora aprobar que la fecha fuera el 28, se puede decir que Delfino y Aimeno Gal son opositores? Para mí no lo son desde el principio, y lo digo con toda tranquilidad de conciencia. Para mí no lo son desde el principio, y este tipo de cosas en las que se toman decisiones como la que se tomó hoy, con el aval, entre comillas, de esa gente que supuestamente fue colocada como representantes de la oposición, eso los deslegitima completamente. Ellos están totalmente entregados al régimen de Maduro y están entregados al presidente del Consejo Nacional Electoral, y las decisiones que toman cuando las anuncian por unanimidad quieren darles el viso de que han sido discutidas con toda la oposición, y evidentemente eso es falso. Como es falso el que Maduro llama el Acuerdo de Caracas, que todos sabemos que ese acuerdo que va para la historia, no, eso va para el basurero de la historia. Ese acuerdo que firmaron va para el basurero porque es el acuerdo de la farsa. Es el acuerdo en el que supuestos partidos políticos judicializados se unen a Maduro para establecer un cronograma, unas propuestas electorales, sabiendo todos que ellos no representan absolutamente nada en la oposición venezolana. O sea, hay tanto desparpajo en Maduro y en sus cómplices que han hecho todo un invento de una oposición para tratar de ganar legitimidad. Pero es tan burdo eso que eso no se lo cree nadie, ni dentro ni fuera del país. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos la voz de María Corina Machado como la voz de la alternativa democrática. Y algo... Ay, amor, me tienes harto, me tienes harto.